Hola, bienvenidos a la Sociamed. La medicina está llena de puertas. En cada estancia en la que entras, una estancia de conocimiento, en donde intentas aprender ese conocimiento, no es posible tener una buena perspectiva si no se abren todas las puertas laterales que tiene esa estancia para abrirlas y que entre aire fresco de otros conocimientos que nos sirvan para tener mucha más consistencia, que esa casa sea mucho más sólida. Vamos a seguir pues con la trama clínica que dejamos en un TAC de un paciente de 48 años con clínica de fatigabilidad muscular. El diagnóstico más probable de la imagen es, si un paciente tiene fatigabilidad muscular y tiene una imagen en donde se ve una masa en el mediastino anterior redondeada con bordes bastante bien definidos y bastante regulares, pues lo principal que sospechamos es que se trate de un timoma. ¿El plasmocitoma a qué os suena? El plasmocitoma es una forma efectivamente de proliferación de células plasmáticas, tipo el mieloma múltiple, pero de localización, no localización intramedular con producción de una hipergamma-globulinemia, sino localizado, por ejemplo, pues podía ser en la misma cavidad torácica, las vías aéreas superiores, en algún otro sitio. El cáncer microcítico tampoco tendría esos bordes regulares y tampoco, sí, bueno, el cáncer microcítico no tendría esos bordes tan regulares, tan bien definidos, pero ¿se podría asociar con fatigabilidad muscular? Sí, con el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert. Bien, enfermo de 43 años que acude a urgencias por visión borrosa, cefalea y disnea. Comprobamos una tensión arterial de 210-130 y se indica tratamiento con enalaprilato intravenoso. Al no haber respuesta se pasa a UCI y se pauta nitroprusiato intravenoso. O sea, nos hemos puesto un tratamiento antihipertensivo muy potente. Claro, con el nitroprusiato ya sí conseguimos controlar la crisis. Descubrimos al llegar los familiares posteriormente que el paciente era hipertenso de un año de evolución y que había probado varios tratamientos sin éxito, una hipertensión refractaria al tratamiento. Actualmente le están dando atenolol desde hacía unas 3 semanas. Después del estudio de laboratorio se hizo un TAC que comprobó lo siguiente: ver la foto, sospecha clínica, diagnóstico diferencial, necesidad o no de más pruebas y tratamiento propuesto. O sea, se trata de una hipertensión refractaria al tratamiento. Se le había puesto hace 3 semanas atenolol y viene descontroladísimo con 210-130 y esa crisis hipertensiva solo se controla con nitroprusiato. Y efectivamente cuando vemos el TAC vemos esta imagen. Esa imagen, que es de la revista española de cardiología concretamente. ¿De qué se trata? Pues me están señalando 2 flechas, algo que está por delante de los riñones, pero que os recuerdo que las suprarrenales están por encima y por delante de los riñones, porque están por encima, pero luego hay una parte que podemos ver por delante. Entonces, se trata con esa clínica que tiene el paciente con una crisis hipertensiva, tiene toda la pinta de ser un feocromocitoma bilateral en este caso. ¿Qué pruebas necesitaríamos? Pues en este caso, que es un feocromocitoma bilateral, no nos quedaríamos tranquilos de que no pudiera haber otros focos, que no pudiera haber metástasis, y podría estar indicado hacer una prueba de imagen para ver si hay otros focos tumorales. Y esa sería una gammagrafía con metayodobencilguanidina. ¿Qué explicación damos a la crisis hipertensiva? Pues simplemente que el paciente tiene un feocromocitoma, pero aparte que le hemos puesto tratamiento con un beta bloqueante, y al poner el tratamiento con un beta bloqueante, el exceso de catecolaminas que tiene ese paciente solo tienen los receptores alfa para poder interactuar con ellos y por lo tanto es más probable que el paciente pueda tener crisis hipertensiva. Por eso, al plantearnos el tratamiento quirúrgico del paciente con feocromocitoma, lo que primero hacemos es un alfa bloqueo para prevenir esas crisis hipertensivas y para tener al paciente más controlado, y luego podemos hacerle el beta bloqueo también, pero siempre previo el alfa. Recordad la regla del orden alfabético en este caso también. Luego recordad también que el paciente con feocromocitoma puede tener una disminución del volumen plasmático y por eso es más propenso a sufrir hipovolemia durante la cirugía, y se le suele recomendar pues que haga una ingesta abundante de líquidos con sal, etcétera, en las semanas previas a la cirugía. Incluso se puede hacer una transfusión previa a ella. O sea que los 3 problemas principales que puede tener el paciente con feocromocitoma durante la cirugía son las crisis hipertensivas, se controlan y se previenen con alfa bloqueantes, las arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, se previenen y se controlan con beta bloqueantes, y
la hipovolemia durante la cirugía, y eso se previene con una abundante ingesta hidrosalina. Bien, ante el feo como síntoma bilateral, aparte siempre en todos casos y sobre todo si hay antecedentes familiares, podríamos intentar buscar si el paciente tiene un gen RET, si tiene un carcinoma medular tiroideo, si tiene una MEN tipo 2. Juicio clínico en estas situaciones todas ellas que tienen que ver con respiratorio, con neumología. Se trata de presentar casos clínicos tipo, casos clínicos que nos sirvan para identificar situaciones frecuentes, situaciones que tienen una personalidad bastante clara para poder diferenciarlas de otras y que se nos queden esos clichés, esos patrones de comportamiento. El paciente tiene tos, disnea, infiltrados y un patrón obstructivo y tiene artritis reumatoide. ¿En qué cuadro pensaría en este caso? Si con artritis reumatoide el paciente tiene todo eso, pues pensaría que se trata de una bronquiolitis obliterante, que es un cuadro que se puede asociar efectivamente con artritis reumatoide, también se puede asociar con virus, sobre todo con el virus respiratorio sincitial, recuerdo, con inhalación de humos y luego pues hay casos idiopáticos también, de ese cuadro con patrón obstructivo. Fiebre, tos, expectoración maloliente en paciente con disfonía de cuerdas vocales en posición intermedia tras cirugía del tiroides. Vamos por lo primero, se le ha hecho una cirugía del tiroides y tiene una parálisis faringolaríngea con cuerdas vocales en posición intermedia, lo que traduce que se han lesionado ambos nervios laringeos, el superior y el recurrente. Y por eso, por el nervio laríngeo superior lesionado, el paciente puede tener aspiración por vía falsa. Y este cuadro, fiebre, tos, expectoración maloliente, suena a un acceso pulmonar. Ileomeconial, infecciones pulmonares de repetición, malabsorción, diabetes mellitus, todo ello en la historia de un niño de 8 años. Este niño podía tener también antecedentes de un otro tipo de manifestaciones clínicas, tiene malabsorción, tiene diabetes mellitus, tiene infecciones pulmonares de repetición, puede tener también bronquiectasias, el niño tiene una fibrosis quística seguramente. En esa fibrosis quística, recuerdo entre otras cosas, por ejemplo, que el gen alterado, el regulador de la conductancia transmembrana, el CFTR, y que uno de los fármacos que se pueden dar para este tratamiento es el Ivacaftor, por ejemplo, y que, bueno, pues son niños los que tienen mucho riesgo de tener infecciones pulmonares de repetición, recuerdo el estafilococo aureus, la pseudomonas y la Burkholderia cepacia, una de las que implican un particular mal pronóstico. Tos, hemostisis, pérdida de peso en un paciente fumador con hipertensión arterial, hipopotasemia, alcalosis e hiperpigmentación. La primera parte, tos, hemostisis, pérdida de peso en un fumador, cáncer pulmonar, lo que me hace pensar de entrada esa asociación de signos expresados de esa forma. Si un paciente con un cáncer pulmonar tiene hipertensión arterial, hipopotasemia, alcalosis e hiperpigmentación, me hablan de un Cushing ectópico, me hablan seguramente de un cáncer microcítico con producción ectópica de ACTH o de CRH pudiera ser también. Este Cushing ectópico en el patrón hormonal de estudio del Cushing o del diagnóstico diferencial del Cushing, lo que tendría sería una ACTH elevada, pero las dos pruebas que pueden indicarme que hay un tumor hipofisario serían negativas. Tanto la supresión con dosis altas de desametasona, la supresión fuerte, sería negativa, o sea, no se suprimiría, y el estímulo con CRH también sería negativo. Al dar CRH no se estimularía la producción de ACTH. Eso es característico del síndrome de producción ectópica. Poliuria y polidipsia en paciente con disnea de esfuerzos moderados y radiografía con granulomas en campos pulmonares superiores y adenopatías ciliares bilaterales, cuadro típico de sarcoidosis. Esa poliuria y polidipsia seguramente me la han contado porque el paciente tiene hipercalcemia asociada, granulomas en campos pulmonares superiores y las adenopatías ciliares bilaterales. Adenopatías ciliares bilaterales en un cuadro con afectación pulmonar, lo primero que pienso es en 3 cuadros, sarcoidosis, tuberculosis y hongos. Son las 3 causas fundamentales. Disnea, confusión y petequias tras accidente de tráfico con fractura de fémur. Fractura de fémur y a partir de ahí se producen disneas, se producen petequias y se produce una insuficiencia respiratoria, pues efectivamente tengo un síndrome de embolia grasa. Ese síndrome de embolia grasa, el patrón respiratorio en la radiografía de tórax puede verse como una tormenta de nieve, que es la descripción característica, y el tratamiento sería, por ejemplo, puedo usar los corticoides y el oxígeno como tratamiento.
Y neumonía severa en niño tratado de leucemia aguda y altos niveles del antígeno del galactomanano, una neumonía necrotizante por Aspergillus, de la que ya conocéis suficiente en este asociamen. Ahora tratamientos en respiratorio. Un adenocarcinoma en estadio 2A con mutación del gen EGFR. ¿En qué pensaría? En el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿En qué pensaría en este tratamiento? Pues hacerle cirugía siempre que el cuadro sea operable. Resecable ya sabemos que es por el estadiaje que tiene, pero no sabemos si es operable o no en función del estado funcional del paciente. Pero si es operable, le haríamos eso con tratamiento adyuvante con quimioterapia y con linfadenectomía. Ese sería nuestro tratamiento con quimioterapia adyuvante. Ya sabéis que hay fármacos, que hay tratamientos específicos que pueden servirnos para ese gen, pero que en principio podemos usarlo cuando el cuadro sea más diseminado y tal. Pero bueno, en este caso también podemos pensar en ello, en el erlotinib, gefitinib, etc. Cáncer pulmonar no ACEL con BENS con FEB1 límite y prueba de esfuerzo con una VO2 con consumo de oxígeno máximo de 22. Siempre que sean más de 10, consideramos que sí es operable el paciente. Entonces con 22 tenemos criterios suficientes para pensar que el paciente puede ser operable. Sí se podría operar. Disnea, dolor torácico con elevación de dímeros D. El paciente está estable y con buena función del ventrículo derecho. ¿Qué significa eso? Pues significa que el paciente tiene un embolismo pulmonar, significa que el tratamiento va a ser con heparina y al tener una buena función del ventrículo derecho me están diciendo que en principio no tengo por qué pensar en la trombolisis, al menos de entrada. Hipertensión pulmonar primaria con test vasodilatador negativo y clase funcional 2 de la New York. Si el test vasodilatador es negativo, ya me voy a ir a fármacos como antagonistas de los receptores de la endotelina, como sildenafilo o como prostaglandinas. Al estar en clase funcional 2 voy a optar más por los dos primeros, por el bosentan y por el sildenafilo. Los dicumarínicos se pueden plantear en pacientes con hipertensión pulmonar primaria. No siempre se van a dar, pero se pueden plantear. Una neumonía que no requiere ingreso hospitalario. Pues para cubrir tanto a las típicas como a las atípicas van muy bien, por ejemplo, las quinolonas respiratorias, como el levofloxacino. Si no, pues podemos optar por un cefditoren, por ejemplo, pero asociándole algún macrólido para cubrir también las causas de neumonía atípica. Bronquiectasias con 5 exacerbaciones al año. Bueno, pues hay varias formas de poder, aparte de la fisioterapia respiratoria, por ejemplo, aparte de broncodilatadores, si el paciente tiene una broncoobstrucción, aparte podemos plantearnos el tratamiento con antibióticos. Hay varias posibilidades, hay muchas opciones para ello. Uno, por ejemplo, pueden ser los aerosoles de colistina. Tratamiento por vía oral para reducir las exacerbaciones de EPOC. Pues, evidentemente ese tratamiento es el roflumilast. Aerosoles de acción corta en el manejo del EPOC, pues los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos son los que se usan para ello, los tropios y los butamoles. Y tratamiento inhalado de fondo, excluyendo los de acción corta de primera línea en el asma bronquial, por supuesto, el tratamiento fundamental del asma bronquial son los corticoides inhalados. Bueno, vamos a la segunda parte de la trama clínica. Un paciente cirrótico acude a urgencias sangrando por varices esofágicas, tiene abundante hematemesis. ¿Qué debe hacerse para reducir la probabilidad de que el episodio desencadene una encefalopatía hepática? Bien, lo trabajaremos bastante en el asociamen todas las complicaciones de la cirrosis, pero por ahora sabed que en un sangrado por varices, aparte de todas las medidas hemostáticas, aparte de la reposición de volumen, aparte de cogerle dos vías, aparte de la endoscopia o el taponamiento, si no se puede, hay dos medidas que son importantes para prevenir la encefalopatía y también pensar en prevenir otras complicaciones infecciosas que se pueden favorecer después de estos episodios, como puede ser la peritonitis bacteriana espontánea, lactulosa y un antibiótico como el norfloxacino. Vamos ahora, cambiamos de tercio y vamos a ver algo relacionado con un fondo de ojo. Mujer de 24 años procedente de Sudamérica, sintomática, que solicita cita para una revisión oftalmológica. En la exploración se constata una agudeza visual de 1 en ojo derecho y 0,2 en ojo izquierdo, refiere que ve así desde hace años, y el examen en lámpara de hendidura es normal. Adjuntamos el fondo de ojo que lo vamos a ver ahora.
Preguntamos diagnóstico y actitud a seguir. Pero después de eso, la misma paciente acude al servicio de urgencia un año después con metamorfosias y disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, al movimiento de manos, por ejemplo. Examinamos el fondo de ojo, que sería la imagen 2. Bien, imagen 1, imagen 2, primero vino con una, luego vino con la otra. ¿Qué se ve en ellas? Se ven las lesiones típicas de una cicatriz, de una corioretinitis por tosoplasma. En la imagen 1 sería una corioretinitis inactiva, por eso la conducta que se tomó en ese momento es la de no hacer tratamiento ninguno, sino simplemente seguimiento, conducta expectante, y sin embargo vemos que en la imagen 2, alrededor de la lesión se ha producido ese edema, hemorragia pericicatricial, que significa una activación de la lesión, y por lo tanto eso es la explicación de la pérdida visual que tiene la paciente ahora. O sea, una corioretinitis por tosoplasma, y en este caso, en la imagen 2, ya sí estaría justificado el tratamiento. ¿Qué tratamiento se hace en una tosoplasmosis? Pirimetamina y sulfadiacina. Solemos asociar ácido fólico para prevenir la folicopenia y la anemia megaloblástica. Y ahora vamos a un diagnóstico clínico, al diagnóstico clínico de otras situaciones, igual que las que hemos visto antes en neumo, pero ahora en nefro. Infecciones urinarias, hipertensión arterial, prolapso mitral, hemorragia subaracnoidea. Eso en un paciente en el que le hacemos una eco y se ven unas lesiones características en el riñón. ¿Todo eso con qué cuadra? Pues cuadra con asociaciones que tiene la poliquistosis renal, autosómico dominante o del adulto. Tras un tratamiento antibiótico, fiebre, oliguria, hematuria y exantema cutáneo con eosinofilia. Hay varias situaciones en las que un paciente con un proceso catarral o con un proceso de vías respiratorias altas puede tener una hematuria, y varias asociaciones que nos pueden hacer pensar en ella. Muy característica, una faringoamigdalitis que se complica con una glomerulonefritis postestreptocócica, eso sería con un periodo de latencia y con hipocomplementemia. La otra situación sería un paciente que cuando tiene un catarro de vía respiratoria alta sufre hematuria, eso es característico de la glomerulonefritis proliferativa mesangial IgA o enfermedad de Berger. Y otra situación es que el paciente tenga un cuadro catarral de vías altas, tome un antibiótico y a consecuencia del antibiótico tenga hematuria y un cierto fallo renal, y eso es una nefropatía intersticial aguda, cuyo marcador característico es la eosinofilia, la eosinofiluria y el RAS, el exantema cutáneo. Hipopotasemia, alcalosis, renina alta y una tensión arterial de 100/65. Con hipercalcemia. Ese dato último es importante para hacer diagnóstico diferencial. Hasta ahí, hasta la hipercalcemia, se trataba de un síndrome tipo Bartter, un síndrome con un hiperreninismo, con hiperaldosteronismo, pero sin embargo con la tensión arterial más bien baja. Si ese cuadro tiene hipocalcemia, sería un Bartter más grave, es un cuadro parecido a lo que sucede cuando tomas diuréticos de ASA, y sin embargo cuando tiene hipercalcemia es un cuadro parecido a lo que sucede cuando tomas tiacida, y por lo tanto es un Bartter más leve, que se conoce también como síndrome de Gitelman. Retraso del crecimiento, acidosis, anión GAP normal y litiasis de fosfato cálcico. Me están hablando de acidosis con anión GAP normal en un cuadro de afectación renal, me están hablando de una acidosis tubular renal. Si la acidosis tubular renal se asocia con litiasis, seguramente es porque el pH es tan alcalino, es tan difícil acidificarlo, es tan alcalino que favorece la litiasis de fosfato cálcico, y esa incapacidad para acidificar el pH urinario se da sobre todo en la acidosis tubular tipo 1. Artrosis, poliuria, polidipsia, acidosis, piuria estéril y necrosis papilar. Yo podría tener dudas, pero en principio cuando me hablan de poliuria, polidipsia, acidosis, me están hablando de un cuadro de un fallo tubular, de un fallo del túbulo. Si tiene además una artrosis previa, puedo pensar, no, la artrosis no produce un daño tubular, evidentemente, pero pueden ser los fármacos que se toman en ella, los analgésicos, que me explican la necrosis papilar. Esa necrosis papilar al final, puesta ahí, es la que me dice, ojo, este es un cuadro de una nefropatía túbulo intersticial crónica seguramente. Y concretamente la producida por analgésicos tiene cierta tendencia a producir esa necrosis papilar, que ya recordáis el signo del anillo. Después de reparar un aneurisma en un paciente con cardiopatía isquémica y fallo renal, hematuria, eosinofiluria, hipocomplementemia y livedo reticularis, un paciente con una gran cantidad de formación de placas de ateroma, al sufrir una exploración vascular hay una liberación de esas placas de ateroma que se pueden ver en el fondo de ojo, en la piel, en distintos órganos y sobre todo en el riñón, produciendo lo que se llama la nefropatía ateroembólica.
Y síndrome nefrótico que se agrava con dolor, con hematuria y con aumento de la silueta renal. Aumento de la silueta renal porque no tiene forma de sacar la sangre del riñón, eso es una trombosis venosa renal. La amiloidosis y la nefropatía membranosa son dos de las que tienen una especial predilección por este cuadro, por esta complicación.